Hey, tú, ¿sabes qué hora es? Es la hora de estudiar. ¿Qué tal, fisicuates? El día de hoy me enorgullece presentarles el tan esperado video de la guía de la UNAM para el año 2021. Ya sabes que por aquí arriba te estaré dejando la lista de reproducción con los videos de los exámenes resueltos de años anteriores. Así que, sin más preámbulo, comencemos. El día de hoy toca física. Qué buen trucazo, ¿eh? ¿Cómo te quedó el ojo? Pero bueno, yo regreso porque estaba pasando por alto darles una información muy importante acerca del video. Pero, como que ya me dio flojera. Yo creo que mejor dejaré a Ben Seno e Igordito a cargo. Así que, nos vemos. Yo seguiré contestando problemas. Oye, ese fisicompa sí que es todo un holgazán. Sí, Verdadero flojonazo. Siempre nos deja a cargo de la información del video. tienes mucha razón. ¿Qué le pasa? Ni que hiciera unos videos tan padres. Bueno, sí, su editor es bastante bueno. ¿A qué te refieres con eso? ¿De qué se trata el video del día de hoy? Ah, te cuento. Este es un video examen. ¿Sabes lo que es? No, ¿a qué te refieres? Ah, te platico. Un video examen es donde te presentamos el enunciado, te tomas tu tiempo, respondes, ves la respuesta correcta y continúas con el video. ¡Oh, qué maravilloso! Sí, como es el internet, ¿verdad? Oh, vaya que sí, pero entonces no me distraigas más y comencemos a estudiar. Bueno, solamente déjame ir por las palomitas. Ahorita vengo. ¿Cuál de los siguientes casos ejemplifica un movimiento rectilíneo uniforme? Las palabras clave del enunciado del problema quedan representadas por las siglas M, R, U, las cuales significan movimiento rectilíneo uniforme, el cual su principal característica es que se da a velocidad constante. Es decir, la velocidad siempre tiene el mismo valor, no cambia a lo largo del tiempo, se mantiene igual. Y haciendo uso de la definición de velocidad, que es la distancia recorrida en razón del tiempo, si nosotros queremos trazar la gráfica de un objeto que se mantiene en movimiento rectilíneo uniforme, deberíamos obtener algo de la siguiente manera. Donde podemos apreciar una línea recta con cierto grado de inclinación, donde justamente esta inclinación, que está dada por los triángulos que representan a la pendiente de mi línea recta, lo que significan físicamente es la distancia recorrida en un cierto lapso de tiempo, el cual se mantiene igual a lo largo de toda la línea, justamente por eso es recta. Ahora, nosotros vamos a buscar dentro de los incisos cuál cumple con estos criterios. Podemos apreciar que el inciso A y el inciso D son prácticamente idénticos, solo cambia una palabra, pues el inciso A, un auto que frena paulatinamente hasta detenerse. Inciso D, un auto que frena intempestivamente hasta detenerse. Pues analicemos ambos casos. Imaginemos que tú eres el conductor de un auto que va muy rápido. En la escena 1, pisas el freno y lo haces de manera lenta, paulatinamente, hasta que te detienes. En la escena 2, de igual forma, vas muy rápido, sin embargo ahora pisas el freno intempestivamente.
y te detienes. Ahora, no importa si lo hiciste rápido o lento, el resultado fue el mismo, pues pasaste de una velocidad inicial mayor a una velocidad final nula, pues te mantuviste en reposo. Ahora, como te darás cuenta, la velocidad cambió. Tanto en el inciso A como el inciso D, la velocidad no se mantiene constante, por lo tanto los podemos descartar, lo cual me reduce mis probabilidades y estoy 50-50. Puede ser el B o puede ser el C. Analicémoslos. Inciso B. Una manzana cayendo en línea recta desde un árbol. Ahora, como te pudiste dar cuenta, yo dejé caer a la manzana, la solté. Simplemente abrí mis dedos y la dejé caer por su propio peso. No la impulsé hacia abajo. Por lo tanto, tiene una velocidad inicial igual a 0. Y como te diste cuenta, se fue acelerando conforme avanzaba en su recorrido. ¿Quién hacía que se acelerara, o en otros términos, quién la jalaba o cuál era la fuerza presente que la aceleraba hacia el centro de la Tierra? Pues la gravedad. Y ahora, debido a la aceleración de la gravedad, la manzana cae cada vez más rápido y por lo tanto su velocidad va cambiando. Descartamos el inciso B, pues su velocidad no se mantiene constante, lo cual nos resta únicamente el inciso C. Y vamos a confirmar que estemos bien, pues dice que un tren avanza en línea recta a razón de 2 metros cada segundo. Sustituimos esos datos en mi fórmula de velocidad es igual a distancia sobre tiempo, donde la distancia vale 2 y el tiempo 1, resultando una velocidad de 2 metros sobre segundo, que gráficamente en mis triángulos que simbolizan la pendiente significa que recorro una distancia de 2 metros en un intervalo de 1 segundo y siempre se mantiene igual. Respuesta correcta, inciso C. Un equilibrista utiliza una barra para poder caminar con mayor facilidad sobre una cuerda floja. En este ejemplo, el equilibrio rotacional se da cuando el concepto clave de este problema es el equilibrio rotacional, el cual se da cuando se cumple con la condición de que sumatoria de torcas es igual a 0, donde torque es el efecto que produce aplicar una fuerza sobre un cuerpo a una cierta distancia de su centro de giro, produciendo así un efecto de rotación. De manera que torque es igual a fuerza por distancia. Ahora, si queremos que se cumpla la condición de sumatorias igual a 0, entonces una cierta fuerza F1 aplicada a una distancia D1 del centro de giro de un cuerpo debe de neutralizarse con una fuerza F2 aplicada a una cierta distancia 2, produciendo un giro o una torca de igual magnitud pero en sentido contrario, manteniendo así el equilibrio rotacional. Ahora vamos a buscar dentro de los incisos cuál cumple con este criterio, que una torca del lado derecho se neutraliza con una torca del lado izquierdo. Inciso A. La barra pesa lo mismo que el equilibrista, por lo que ambos se compensan. Ahora, yo no sé cuánto peses tú, pero imaginemos que eres el equilibrista. Una persona promedio ronda los 70 kilogramos. Y una persona cargando una barra con ese peso, pues créeme que eso es lo último que tú quieres si estás en la cuerda floja, ya que sería el equivalente a cargarte a ti mismo. Por lo tanto, inciso A, descartado. Inciso B. El equilibrista coloca verticalmente la barra
produciendo una torca en el extremo. De entrada, este inciso es incorrecto porque al colocar verticalmente la barra, la fuerza aplicada está sobre el centro de giro, por lo tanto la distancia es nula y la torca también vale 0. Y como te darás cuenta, imagínate que estás en la cuerda floja y quieres mantener la barra vertical en equilibrio, pues eso es mucho más difícil. Suscríbete. Ahora, inciso C. El equilibrista desplaza la barra hacia adelante llevándolo hacia adelante. Si tú estás en la cuerda floja en las alturas, llevas la barra en tus manos y de repente la empujas hacia enfrente, entonces romperás el equilibrio, porque tu peso, por inercia, tenderá a irse hacia enfrente y por lo tanto te irás de bruces. Y tú no quieres eso si estás en la cuerda floja. Lo cual nos deja con un único inciso, el D. La barra horizontalmente produce una torca del lado derecho que se equilibra a la del lado izquierdo. Respuesta correcta, inciso D. Una bala de cañón de 7 kilogramos se dispara verticalmente hacia arriba con una rapidez de 120 metros sobre segundo. ¿Cuánta energía cinética tiene al salir y cuánta energía potencial tiene en el punto más alto de la trayectoria? Los datos que me da el enunciado del problema son los siguientes. Me dice que una bala de cañón con una masa de 7 kilogramos es disparada verticalmente hacia arriba con una velocidad de 120 metros sobre segundo y nos pregunta por su energía cinética al salir disparada la bala de cañón y al momento de alcanzar la altura máxima calcular su energía potencial. Para lo cual debemos de recordar las fórmulas tanto de energía cinética como de energía potencial. Para recordar la fórmula de energía cinética podemos hacer uso de la siguiente mnemotecnia. Y dice así, pon mucha atención. El conejo muy veloz al cuadrado sobre 2. De manera que la energía cinética es igual a masa por velocidad al cuadrado sobre 2. Mientras que la energía potencial es igual a masa por gravedad por altura. Lo que quiero resaltar en cada una de estas fórmulas es lo siguiente, pues la energía cinética se llama justamente así porque la palabra cinética se refiere al movimiento, de manera que esta energía cinética va relacionada con la velocidad, mientras que la energía potencial va en función de la altura. Ya tengo los datos, las fórmulas, ahora toca hacer el dibujito, el cual queda dividido en 2 bloques partidos justo a la mitad por la altura máxima, donde el bloque 1 corresponde a la mitad de la trayectoria, es decir, de subida, mientras que el bloque 2 corresponde a la otra mitad, es decir, de bajada. Recuerda que todo lo que sube tiene que bajar. Ahora vamos a analizar qué es lo que sucede con las energías cinética y potencial en cada uno de estos bloques. Ahora, cuando va hacia arriba, en el bloque 1, te podrás dar cuenta que cada vez va más lento, es decir, va frenando debido a que la velocidad apunta hacia arriba mientras que la gravedad lo jala hacia abajo. Por lo tanto, la velocidad inicial de 120 metros sobre segundo se va desgastando hasta llegar a la altura máxima, donde la velocidad es nula. Por lo tanto, la energía cinética también vale 0. Pero en la altura máxima, justamente la altura tiene el valor mayor. Esto indica que el total de mi energía cinética se ha transformado en energía potencial hasta alcanzar la altura máxima. Ahora sí, pasamos al segundo bloque, donde esa altura
ahora cada vez va disminuyendo porque va cayendo. De manera que si disminuye la altura, la energía potencial es cada vez menor, pero conforme va cayendo, la energía cinética va aumentando porque la velocidad es cada vez mayor. Entonces fíjate bien, en el bloque 1 la energía cinética es máxima al inicio, pero conforme va subiendo disminuye y la energía potencial aumenta hasta llegar a la altura máxima. Y luego volvemos a comenzar, pues va para abajo, de manera que la energía potencial disminuye, pero como va cada vez más rápido, la energía cinética aumenta, hasta que cae con la misma velocidad con la que fue lanzado. Entonces estamos observando que se cumple con el principio de conservación de la energía mecánica, el cual nos dice que la energía mecánica se conserva, donde la energía mecánica está dado por las sumas de energía cinética más potencial. Ahora sí, ya quedó claro el experimento, ahora vamos a proceder a entender qué es lo que me preguntan. Y dice la energía cinética al salir y la energía potencial en el punto más alto. Ahora, como hemos visto, la energía cinética al salir será 100%. Y al llegar al punto más alto, ese 100% de energía cinética se va transformado totalmente en energía potencial. De manera que si yo calculo la energía cinética con mis datos, automáticamente estaré obteniendo el valor de la energía potencial sin sustituir un solo dato. Así que sustituimos en nuestra fórmula de energía cinética la masa con un valor de 7 kilogramos y la velocidad con 120 metros sobre segundo, todo esto entre 2. Al efectuar las operaciones sale un resultado de 50.400 joules. Busco en los incisos el cual cumpla con el criterio de el 100% de energía cinética transformada en energía potencial, y la respuesta correcta es el inciso A. Para convertir un valor de temperatura Celsius a su valor equivalente en la escala Kelvin de temperaturas, se emplea la expresión. Para responder esta pregunta debemos de hacer uso de las fórmulas para conversión de unidades en las diferentes escalas termométricas. Comencemos interpretando esta última palabra, termometría, separándola en sus respectivos componentes léxicos. Por un lado tenemos la raíz thermos, que se refiere a temperatura, mientras que metría significa medición. Tenemos entonces que la termometría es la parte de la termodinámica que se encarga de la medición de la temperatura. Como recordarás, por definición, temperatura es la medida de la energía cinética promedio de las partículas de un sistema termodinámico. Comencemos entonces con la escala de temperaturas Fahrenheit. Daniel Gabriel Fahrenheit fue un físico alemán quien en 1710 inventó el primer termómetro de mercurio y lo incorporó a una escala graduada para poder así interpretar la temperatura desde el punto de vista cualitativo. Asignó el 0 a la temperatura más baja que pudo alcanzar en su laboratorio mezclando sal y agua. Sobre esta base fijó la solidificación del agua a 32 grados y la ebullición a un valor de 212 grados. Esto presenta una gran ventaja, pues si haces la diferencia 212 menos 32, te podrás dar cuenta que aquí hay un intervalo de 180 grados que corresponde al rango de valores en el cual el agua se mantiene en estado líquido. Ahora, muy posiblemente esto te recordará a un concepto matemático, pues los 180 grados de temperatura
Fahrenheit lo relacionó con los 180 grados en trigonometría para una semicircunferencia. Es por ello que diseñó esta escala de esa manera. Pasemos entonces a la escala de temperaturas Celsius. Anders Celsius fue un astrónomo sueco quien en 1742 diseñó su escala de temperaturas asignando un valor de 0 al punto de congelación del agua y 100 al punto de ebullición. Como podrás notar, el rango ahora es de 100 grados. Es por ello que a esta escala de temperaturas Celsius también se le conoce como escala centígrada. Analicemos por último la escala de temperaturas Kelvin. Kelvin fue un célebre científico británico que hizo grandes aportaciones en el campo de la termodinámica. Kelvin fue un célebre científico británico que hizo grandes aportaciones en el campo de la termodinámica. A diferencia de sus antecesores, él diseñó su escala de temperaturas desde un punto de vista teórico, es decir, no lo hizo experimentalmente a través de una sustancia como lo fue el agua o la salmuera. Él asignó un valor de 0 a la temperatura más baja que teóricamente pudiera existir. Y repito, en teoría, pues no existe laboratorio en el planeta ni lugar en el universo que se encuentre a 0 Kelvin, pues el valor de 0 en la escala Kelvin corresponde al 0 absoluto, es decir, no hay nada más para abajo. Y recordando que la temperatura se relaciona con la energía cinética de las partículas, el 0 absoluto se refiere al cese de todo movimiento molecular, es decir, las partículas están quietecitas, en reposo, por lo tanto no puede haber valores negativos. Entonces la escala de temperatura Kelvin comienza desde el 0 y no hay valores negativos, porque el 0 corresponde al 0 absoluto. Y es también por este último motivo que la escala de temperaturas Kelvin también se le conoce como escala termométrica absoluta, pues el 0 en Kelvin corresponde al menos 273 en Celsius. Ahora, muy atento, porque te lanzo la siguiente pregunta. Si el 0 en Kelvin corresponde al menos 273 en Celsius, entonces el 0 en Celsius, ¿a qué valor corresponde en Kelvin? Al 273 positivo. Fíjate bien que si tú tenías 0 grados Celsius, para pasarlo a Kelvin debiste sumar 273. Es por tanto que la respuesta correcta es el inciso B. De manera complementaria te dejo aquí las fórmulas para hacer las respectivas conversiones de unidades de Fahrenheit a Celsius y a Kelvin. A la cantidad de calor que necesita un gramo de una sustancia para elevar su temperatura 1 grado Celsius se le conoce como... Para responder esta pregunta haremos uso del siguiente caso hipotético. Imaginemos que vivimos en un país muy frío y que además es invierno. Afortunadamente estamos dentro de una cabaña y esta cabaña tiene 2 puertas casi idénticas que dan al exterior. La única diferencia es que una puerta es de madera mientras que la otra es de metal. Imaginemos que en esta noche fría de invierno te quitas los guantes y tocas ambas puertas, la de madera y la de metal. Pregunta, ¿cuál sentirías más fría? Efectivamente, la de metal. Podemos replicar este sencillo experimento
con cualquier objeto de metal que tengas a la mano, como el marco de aluminio de este pizarrón, y con cualquier otro objeto de madera como este sencillo lápiz. Te podrás percatar que el objeto de metal se siente más frío en comparación con el de madera. Sin embargo, te pregunto, ¿todos los objetos en tu habitación están cada uno a diferente temperatura o realmente todos se encuentran en equilibrio térmico, es decir, a la misma temperatura? Y efectivamente, están todos a la misma temperatura. Sin embargo, esta sensación ilusoria que causa que sientas algunos objetos más fríos que otros se debe más bien a una propiedad térmica que va variando de un material a otro. Una vez que hemos entendido a nivel conceptual de lo que me habla este problema, debo de fijarme cuál de los incisos coincide con las unidades que menciona el enunciado. Pues me habla de una cantidad de calor, el cual se mide en calorías por unidad de masa, es decir, gramo, para que la sustancia eleve su temperatura 1 grado Celsius. Las unidades caloría sobre gramo por grado Celsius se refieren a la capacidad térmica específica. Ilustremos esto con un ejemplo. El valor de la capacidad térmica específica para el agua es de 1 caloría sobre gramo por grado Celsius. Y es un ejemplo maravilloso y muy sencillo de ejemplificar. Pon atención. Imaginemos que tienes 1 centímetro cúbico de agua, el cual pesa 1 gramo, algo así como una gota gorda de agua. Ahora tenemos un cerillo, un simple fósforo, el cual vamos a prender y vamos a calentar el agua, ya que este cerillo libera una energía de aproximadamente 1 caloría. De manera que si nosotros tuviéramos un termómetro registrando el incremento en la temperatura, nos percataríamos que es de 1 grado Celsius. Es por ello que la capacidad térmica específica del agua tiene un valor de 1 caloría por gramo sobre grado Celsius. Respuesta correcta, inciso D. Una cuerda está atada en un extremo a un punto fijo y en el otro a un vibrador, de manera que se produce un tren de ondas como el que se muestra en la figura. ¿Cuál es la longitud de onda de la onda estacionaria? Atención, ahí te va el siguiente consejo de gran importancia. Cuando no sabes qué hacer para resolver un problema de un examen de opción múltiple, lo que puedes hacer es fijarte en las unidades de los incisos, pues estas te estarán diciendo de manera indirecta qué es lo que tienes que hacer con tus datos. Multiplicarlos, dividirlos, elevarlos al cuadrado o ya sea el caso de cada fórmula. Entonces, aunque tú no te acuerdes de la fórmula de un problema en específico, puedes recordarla observando las unidades. Es un gran consejo que te puede salvar en un examen. Una vez que hemos entendido esto, nos fijamos y vemos que todos los incisos dicen centímetro entre ciclo, lo cual me da una pista de que yo debo de tomar mi dato de los 90 centímetros y dividirlo entre el número de ciclos que hay en esta onda. Una vez que hemos entendido cómo resolveremos este problema, pasemos a la parte importante, pues el objetivo es que aprendamos a distinguir entre las diferentes características de una onda mecánica. Así que hagamos un breve repaso. Voy a trazar una onda. Fíjate bien que una onda comienza aquí, sube, baja y vuelve a llegar al punto de inicio. Eso corresponde a una revolución completa, lo cual estamos considerando como un solo ciclo. Ahora veamos cuáles son los elementos de esta onda.
La amplitud corresponde a la máxima elongación. El punto superior de mi onda se le llama cresta, mientras que al punto inferior se le llama valle. Cuando mi onda cruza con uno de los puntos de equilibrio, se le conoce como nodo. Ahora tracemos otra onda para entender el punto importante aquí, que es la longitud de onda. Una vez que tenemos nuestro tren de ondas, podemos ver que la longitud de onda corresponde a la distancia que hay de cresta a cresta o de valle a valle, así como de nodo a nodo. En general, de cualquier punto de mi onda al punto equivalente de la onda siguiente. Una vez que hemos entendido lo que corresponde a la longitud de onda, volvemos a nuestro dibujito y vamos a contar cuántas ondas completas hay en este ejemplo. Así que pon mucha atención. 1, 2, 3, 4, 5. Si yo divido mi dato de los 90 centímetros entre 5 ciclos, obtengo un resultado de 18 centímetros sobre ciclo. Respuesta correcta, inciso D. Determina la resistencia total del circuito que se representa en la imagen. Me piden obtener la resistencia total del siguiente circuito mixto. Recordemos que los circuitos mixtos son aquellos arreglos de resistencias que presentan conexiones tanto en serie como en paralelo. Y para resolverlo, primero debemos de obtener la resistencia equivalente en paralelo para después sumarlo a las resistencias en serie. Así que lo primero es recordar la fórmula para sumar resistencias en paralelo, la cual es la siguiente. Sustituyo con los valores de mis resistencias de 4 y 6 ohms y tengo la siguiente suma de fracciones. Recordemos que para sumar o restar fracciones, lo primero que debemos hacer es obtener el mínimo común múltiplo de los denominadores, que en este caso es 12. Una vez que lo tenemos, debemos de dividir el de abajo entre el de abajo y multiplicarlo por el de arriba. Así que pon mucha atención. 12 entre 4, 3 por 1, 3. 12 entre 6, 2 por 1, 2. De manera que 1 sobre mi resistencia en paralelo es igual a 5 doceavos. Observa que esta fracción 1 sobre RT significa que para obtener despejada a mi resistencia en paralelo, lo que debo de hacer es voltear ambos lados de la ecuación, tal cual volteamos las tortillas en el comal, obteniendo un resultado de resistencia en paralelo de 12 quintos. Sin embargo, los incisos no están en fracción, sino que en decimal. Entonces debemos de efectuar este cociente. ¿Cuántas veces cabe el 5 en el 12? Cabe 2 veces, me sobran 2. Y ahora voy a bajar un 0 que está después del punto decimal del 12. Como hice eso, debo de poner el punto decimal correspondiente arriba. Ahora, ¿cuántas veces cabe el 5 en el 20? 4. De manera que esta fracción es equivalente a 2.4 ohms. Y este es el valor de mi resistencia en paralelo. Una vez que hemos determinado el valor de mis resistencias en paralelo, ya puedo considerarlas como si fueran una sola resistencia total, en vez de visualizarlas como dos resistencias por separado, lo cual me permite hacer la suma de resistencias en serie. Entonces tenemos que sustituir este dato en la fórmula para sumar resistencias en serie. Entonces debo de sumar 2.4 ohms más 2 ohms. Eso da un resultado de 4.4
para mi resistencia total del circuito mixto. Respuesta correcta, inciso B. La presión atmosférica en la cima del Everest disminuye comparada con la del nivel del mar porque Este tipo de preguntas es de las que podemos clasificar en escena 1 y escena 2, para lo cual vamos a hacer uso del siguiente dibujito. En la escena 1 nos localizamos en un punto a una gran altitud, como lo es la cima del monte Everest, mientras que en la escena 2 nos situamos en un punto a muy baja altitud. De hecho, estamos a nivel del mar, en la playa, disfrutando del sol. Oh sí. Ya, fuera de broma y volviendo al enunciado de este problema, nos dice que la presión atmosférica desde la cima del Everest es menor en comparación con la presión atmosférica a nivel del mar. Y tenemos que encontrar a qué se debe ese cambio en la presión. Así que lo primero es definir el concepto de presión atmosférica, la cual es la fuerza ejercida por unidad de área debido a el aire que compone la atmósfera terrestre. Y esto nos lleva a una pregunta todavía más interesante. ¿El aire tiene peso? Y la respuesta es sí. Efectivamente, el aire pesa. ¿Pero cuánto? Para magnificarlo, ahí te va el siguiente dato curioso. 1 metro cúbico de aire pesa aproximadamente lo mismo que 1 litro de agua, es decir, 1 kilogramo de peso. Una vez que hemos entendido que un volumen de aire tiene peso debido a su masa, podemos analizar que la columna de aire que soportamos desde la cima del monte Everest es muy pequeña en comparación con la gran columna de aire que soportamos estando a nivel del mar. Y para visualizar un poco más fácil este cambio en las presiones, en vez de fijarnos en los diferentes compuestos y moléculas que forman la mezcla que es el aire, hablemos de algo mucho más sencillo. Imaginemos que tenemos un sinfín de almohadas, un montón de almohadas, lo suficiente para apilarlas una sobre otra hasta llegar al cielo. Ahora bien, ahí te va la siguiente pregunta. ¿Cómo crees que se encuentren las almohadas que quedaron justo por debajo? Efectivamente, quedaron todas apachurradas debido a la gran presión que soportan. Mientras que, ¿cómo habrán quedado las almohadas que se encuentran más en la superficie? Y habrán quedado pues todavía lo suficientemente bofas como para que las sintamos pues bastante acolchonadas, es decir, están bajo una menor presión. De manera que el inciso que explica este fenómeno nos dice que la presión atmosférica disminuye al aumentar la altitud debido a que la capa de aire que soportamos es menor en comparación con a nivel del mar. Respuesta correcta, inciso B. El fenómeno que por primera vez puso de manifiesto el carácter dual onda-partícula de la luz fue... La dualidad onda-partícula es un concepto fundamental en mecánica cuántica, el cual nos indica que las ondas pueden comportarse como partículas y viceversa. La luz presenta esta característica, pues se presenta simultáneamente tanto como una onda y un cuerpo. Ahora, el corpúsculo de la luz es el fotón, el cual tiene una energía que denotaremos con la letra E, la cual es la responsable que al incidir una luz sobre un material metálico, este último libere electrones. Para analizar este fenómeno vamos a visualizar uno de los modelos atómicos. Recordemos que los modelos atómicos son simplemente un diagrama de un concepto muy abstracto que tenemos en mente, que es el átomo. Así que no lo tomemos como que los átomos a ciencia cierta se visualizan como el dibujito que trazaremos, pues no es así. Aquí tenemos nuestro átomo
En el centro está el núcleo y alrededor tenemos a los electrones girando en orbitales. Ahora, conforme se van distanciando del núcleo del átomo, aumenta la energía de los electrones. De manera que habíamos mencionado que al incidir un fotón sobre un material, se libera un electrón. Ahora, desde hace siglos también se conoce que la luz se comporta como una onda. Se tiene experiencia de ello a través de los experimentos realizados por Thomas Young de la doble rendija, en la cual se comprobó que la luz presenta uno de los fenómenos propios de las ondas, como lo es la interferencia, lo cual nos indica que la onda tiene las siguientes características. Como ya hemos visto en problemas anteriores, la amplitud de onda corresponde a la máxima elongación. La longitud de onda es la distancia que hay entre cresta y cresta. La velocidad de propagación es la distancia recorrida por unidad de tiempo, mientras que la frecuencia es el número de ciclos en un segundo. Estos últimos tres conceptos están íntimamente relacionados a través de la siguiente ecuación. La velocidad de propagación de una onda está dada por el producto de su longitud por su frecuencia, de manera que observamos que longitud y frecuencia son inversamente proporcionales, es decir, a una muy pequeña longitud de onda tenemos una gran frecuencia. Como sabrás, la velocidad de propagación de la luz en el vacío es una constante, la cual denotamos con la letra C. Y ahora te preguntarás, en esta ecuación, ¿dónde está la energía de la cual estábamos hablando al abordar a la luz como un corpúsculo? Y es muy sencillo, esa energía está justo en la longitud de onda y la frecuencia. Y este descubrimiento se debe a Einstein y lo relacionó a través de la constante de Planck, plasmándolo en la siguiente ecuación, donde tenemos que E es la energía, F es la frecuencia y H es la famosísima constante de Planck. Una vez que hemos entendido el concepto de la dualidad onda-partícula, observemos los incisos. Una explicación muy breve y resumida del efecto fotoeléctrico consiste en la incidencia de la luz sobre un material metálico, liberando este último electrones. Lo podemos visualizar a través del siguiente diagrama, donde emplearemos lo conocido, es decir, la dualidad onda-partícula. Tenemos un fotón con energía E, proveniente de una fuente de luz como lo pudiera ser el Sol, que al colisionar con un electrón le transmite su energía y debido a ese exceso en la energía del electrón, este último salta, se libera. En esencia, eso es en lo que consiste el efecto fotoeléctrico y lo podemos ver aplicado en las celdas fotovoltaicas. La respuesta correcta es el inciso A, efecto fotoeléctrico, que fue descubierto y explicado por Einstein. Ahora mencionaré cada uno de los científicos relacionados con los demás incisos. La producción de rayos X se la debemos de atribuir al científico alemán Wilhelm Röntgen. El descubrimiento de los rayos catódicos, si bien fue realizado o descubierto por Julius Plücker, la invención e innovación de los rayos catódicos va relacionada con William Crookes. Y finalmente, la radiactividad natural fue un fenómeno descubierto por Henri Becquerel y que a la postre fuera investigado por el matrimonio de Marie y Pierre Curie. Respuesta correcta, recordemos, efecto fotoeléctrico fue el primer fenómeno que puso de manifiesto la dualidad onda-partícula y fue explicado por Einstein. El modelo de Thomson establece que En esta pregunta estudiaremos los diferentes modelos atómicos y cómo han ido cambiando estos
a lo largo del tiempo, para lo cual organizaremos cada uno de los incisos de acuerdo al orden cronológico. Comenzamos con el inciso D, pues en el año de 1807 el químico británico John Dalton planteó que existe un átomo distinto para cada elemento cuyas masas y tamaños son diferentes porque se pueden combinar en diferentes proporciones para formar más de un compuesto. Casi un siglo después tenemos el modelo atómico de Thomson, quien en 1904 afirmó que los electrones son partículas con carga negativa distribuidos uniformemente dentro de un medio homogéneo de carga positiva, haciendo del átomo eléctricamente neutro. A este modelo también se le conoce como el budín de pasas, siendo la masa del budín justamente la carga de los protones, mientras que en este medio homogéneo, que es la masa del budín, se encuentran distribuidos de manera regular los electrones con carga negativa, haciendo que el átomo en su conjunto sea eléctricamente neutro. Un par de años después, Rutherford, quien fuera alumno de Thomson, planteó que existe un átomo formado por una corteza constituida por electrones que giran alrededor de un núcleo donde se concentra la carga eléctrica positiva y la masa del átomo. Como te podrás dar cuenta, a diferencia de su antecesor, Rutherford consideraba que las cargas no se mezclaban, sino que estaban separadas. Por un lado tenemos la carga positiva concentrada en el núcleo y alrededor las cargas negativas, que son los electrones, dejando en medio un gran espacio vacío. Llegó a esta conclusión a través de su célebre experimento, el cual consistía en bombardear una lámina de oro con partículas alfa, que son átomos de helio ionizados, es decir, desprovistos de sus electrones, por lo tanto solamente cuentan con la carga del núcleo, que es positiva, y al irradiarla sobre la laminilla de oro se percató que algunos de estos haces se desviaban, mientras que otros no, de manera que eso le llevó a la conclusión de que entre el núcleo y los electrones hay un gran espacio vacío. Y finalmente, hacia 1913 tenemos el modelo de Niels Bohr, científico danés, con el cual podemos considerar el nacimiento de la mecánica cuántica. Si bien el modelo atómico de Bohr no era completamente preciso, sí dio un inicio para esta revolución en la ciencia, pues mezclaba elementos de la física clásica y del electromagnetismo con nuevos elementos de la física contemporánea que corresponden a la mecánica cuántica, y plasmó esto en sus tres postulados, que en resumidas cuentas dicen lo siguiente: los electrones se encuentran en regiones específicas a diferentes distancias del núcleo, vibrando alrededor de este como lo hacen los planetas alrededor del Sol. Una vez que hemos visto a detalle cada uno de los modelos atómicos, la respuesta correcta para esta pregunta es el inciso A, el modelo atómico de Thomson, también conocido como el budín de pasas. ¿Qué tal, fisicuates? Eso ha sido todo por el video del día de hoy. Si la información te fue de gran utilidad, ya sabes qué hacer. Dale al me gusta, suscríbete al canal y comparte el video. Y recuerda, la práctica hacia el maestro.